Fórum, el valor del conocimiento. En Fórum Académico, en esta oportunidad hablaremos de las sociedades de economía mixta. La Superintendencia de Sociedades, en oficio 220-142-653 del 4 de septiembre de 2014, se refirió frente a algunos requisitos que se requieren para la constitución de sociedades de economía mixta. Además que habló de otros temas como la figura del encargo en el derecho público y la representación legal en materia comercial, la forma de la constitución de las sociedades de acuerdo al Código de Comercio y, como lo indicamos, algunos requisitos para la constitución de sociedades de economía mixta. Miremos entonces algunos aspectos que se trataron frente a los puntos que indicamos y qué dijo la Superintendencia de Sociedades al respecto. Frente a la pregunta, ¿el encargo aplica para las sociedades comerciales? Indicó la Superintendencia que el encargo no se aplica a las sociedades comerciales que se rigen por el derecho privado, sino a las entidades oficiales reguladas por el derecho público. Lo anterior hay que tenerlo presente por lo siguiente. El encargo es una situación administrativa de carácter público que se presenta en las entidades oficiales que se rigen por el derecho público en lo que respecta a los empleados públicos, oficiales o de libre nombramiento y remoción, pues la materia que regula ese aspecto es aquella que trata sobre las carreras administrativas, y allí entonces se indica en qué momentos, frente a vacancias temporales o absolutas, se utiliza el encargo de empleados públicos, sean esos oficiales en carrera o de libre nombramiento y remoción. Pero en materia comercial, y específicamente en lo que se refiere a sociedades, allí hablamos de la representación legal, y allí entonces el Código de Comercio nos indica, en el caso, por ejemplo, de las sociedades anónimas, que la administración estará a cargo de un representante legal y unos representantes suplentes, uno o dos, de acuerdo al nombramiento que realice la Junta Directiva. Claro está, de acuerdo a los cargos que se hayan creado en los estatutos sociales. Por el contrario, si miramos, por ejemplo, la sociedad por acciones simplificadas, allí se habla del representante legal, pero no se habla de un suplente. Nada no está entonces para que aquí los accionistas, al momento de constituir la sociedad, puedan crear los cargos de representante legal suplente para que asistan o reemplacen al representante legal principal en sus ausencias temporales o absolutas. Claro está que también a libertad de los accionistas se podrá indicar que la representación podrá ejercerse de manera concomitante, cosa que evidentemente es un poco excepcional, pero que la ley no lo prohíbe y que eventualmente, de acuerdo a la actividad comercial que desarrolle cada empresa, se podrá crear. Otro de los aspectos entonces que se trató aquí es ¿qué se entiende por sociedad? La Superintendencia para ello trajo a colación la definición que nos indica el artículo 98 del Código de Comercio, el cual dice que por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes aplicables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Miremos, de esta definición entonces podríamos decir que la sociedad es un contrato en donde concurren dos o más personas con la finalidad de crear una sociedad, valga la redundancia, o una empresa para repartirse de utilidades de acuerdo a la participación que ellos realizan, y que con la constitución de esta se genera una una empresa jurídica diferente a sus accionistas. Pero no debemos olvidar que con la ley 1258 del 2008, más conocida como la SAS, también se permite que las sociedades sean constituidas por un acto jurídico unilateral, caso en el cual entonces esta sociedad podrá crearse de manera unipersonal por una persona sin la concurrencia de un contrato, en donde, de acuerdo a su definición, tendrán que concurrir dos o más personas. Pero, ¿qué dijo la Superintendencia en lo que se respecta a las sociedades de economía mixta? Para ello nos trajo entonces la definición que el artículo 97 de la Ley 498 de 1998 indica. Y allí se dice entonces que las sociedades de economía mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley. De la anterior definición, entonces, podemos decir que como características fundamentales de las sociedades de economía mixta tenemos, primero, que son sociedades que se crean porque existe autorización legal, pero esta autorización legal debe entenderse en un sentido general, pues no
la ley en sentido estricto, sino que debemos de acudir a un concepto más general como es el de norma jurídica. Pues estas sociedades de economía mixta también podrán ser autorizadas por un acto administrativo, caso en el cual podrán depender o podrá crearse por una entidad descentralizada del orden departamental o municipal y no necesariamente de la ley. Otra característica de esta definición tenemos entonces que a la sociedad de economía mixta concurre capital público y capital privado. Y sin duda es una de las características más fundamentales de las sociedades de economía mixta, pues se presentan esos dos tipos de capital, público y privado. Y otra característica de esa definición tenemos que, de acuerdo al artículo 97, en las sociedades de economía mixta, estas por lo general se dedican a realizar actividades de naturaleza industrial o comercial. Pero cuando la ley nos dice que salvo las excepciones que consagra la ley, entonces allí hay un elemento muy importante y es que se debe indicar qué nivel de participación tiene la entidad pública, en la sociedad de economía mixta, pues de este nivel de participación dependerá si para estas sociedades se regirá por el derecho público o por el derecho privado. Y entonces, finalmente, ¿las sociedades de economía mixta se rigen por el derecho público o por el derecho privado? Es una pregunta, pues, ya decimos anteriormente que tiene como característica que adelantan actividades industriales y comerciales y entonces la pregunta salta y es decir, si se rigen por el derecho público o por el derecho privado. Allí la superintendencia entonces indica, se rigen por las reglas de derecho privado, son sociedades de comercio sujetas al derecho mercantil con las limitaciones expresas que la Constitución y la ley establezcan. Pueden constituirse bajo cualquiera de las formas de sociedades previstas en el Código de Comercio, colectiva, en comandita simple o por acciones, de responsabilidad limitada, anónima o simplificada por acciones, toda vez que la ley colombiana no señala ninguna en especial. Pues de lo anterior entonces tenemos que en principio las sociedades de economía mixta se rigen por el derecho privado. No obstante, la ley establece su excepción y para ello lo que indicábamos anteriormente, es importante determinar qué nivel de participación tiene la entidad en la sociedad de economía mixta. Pues de acuerdo a esto se establecen como excepciones básicamente dos, y es que cuando la participación supera el 90%, entonces se regirá por las normas de las empresas industriales y comerciales del Estado. Pero la Ley 80, Ley de Contratación Pública, establece que en su artículo 32, que cuando las sociedades de economía mixta tienen más del 50% de participación del Estado, su contratación se regirá por las reglas de la Ley 80. ¿Y qué se requiere para la constitución de una sociedad de economía mixta? Para la constitución de una sociedad de economía mixta, básicamente se requiere la concurrencia de dos actos jurídicos. Se requiere que la ley autorice su creación y segundo, se requiere el contrato social. Pues el contrato social, al igual que las sociedades comerciales, se requiere para definir cuáles son los parámetros o las normas por las cuales se regularán las relaciones de aquellas personas que concurren a la constitución de esa sociedad. ¿Y quién participa en el acto de constitución de una sociedad de economía mixta? En el acto de constitución pueden participar, entre otras, las entidades públicas siempre y cuando se indiquen las condiciones para ello. Para la constitución de una sociedad de economía mixta, entonces pueden concurrir cualquier tipo de entidad pública, sea del nivel nacional, sea del nivel departamental o municipal, descentralizada. Y allí entonces se deberá indicar en los estatutos en qué calidad y en qué proporción irá a participar la entidad. Pero otra pregunta que surge es, ¿qué debe indicarse en el acto de constitución de una sociedad de economía mixta? El artículo 98 de la Ley 498 ya citada preceptúa que en el acto de constitución de toda sociedad de economía mixta se señalarán las condiciones para la participación del Estado que contenga la disposición que autorice su creación, el carácter nacional, departamental, distrital o municipal de la sociedad, así como su vinculación a los distintos organismos para efectos de control que ha de ejercerse sobre ella. Entonces, tenemos que al momento de constituir esa sociedad de economía mixta, además de la autorización legal que se debe tener, entonces se deberá indicar cuál es el nivel de participación que tiene la sociedad, la entidad pública en la sociedad comercial, para saber por qué reglas se regirá, si por las del derecho público o por las del derecho privado. Pero además, para la concurrencia o la constitución de esa sociedad de economía mixta, es importante
que se tenga en cuenta esa participación para poder determinar cuál es el nivel de control que se ejercerá sobre ella. Así entonces podemos decir que como características esenciales y principales de las sociedades de economía mixta tenemos que debe existir norma legal que ordene o autorice su creación, que en el acto de constitución se debe determinar la condición de participación de las entidades públicas. Y ya dijimos que esta puede ser de cualquier nivel, nacional, departamental o municipal. Y en las sociedades de economía mixta son sociedades en las que se establecen, por lo general, el desarrollo de actividades industriales y comerciales. Y además, otra característica fundamental, como indicábamos al comienzo, es que el capital está integrado por aportes estatales y privados. Y finalmente podríamos decir que se someten al régimen de derecho privado en todo lo que atañe a su constitución, funcionamiento y el desarrollo de sus actividades. Pues recordemos que la ley no establece una norma especial frente a un tipo de sociedad particular para las sociedades de economía mixta, sino que estas pueden celebrarse por una sociedad por acciones simplificadas, una sociedad anónima o una sociedad colectiva. Lo importante es entonces cumplir con los dos requisitos fundamentales para su constitución, y es la autorización legal y los estatutos. Recuerden entonces que si desean conocer más sobre esos temas, pueden consultar en nuestra página www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.